Durante el siglo XIV, una pandemia como la que ahora sufrimos se extendió por gran parte de Europa y los ciudadanos tuvieron que encerrarse en sus casas. La peste bubónica fue demoledora, pero como ahora, las peores crisis sacan lo mejor del ser humano. Aquella fue la excusa para que Boccaccio escribiera el Decamerón, que contiene una descripción de los efectos físicos, psicológicos y sociales que provocó la peste negra. 7 damas y 3 caballeros, jóvenes todos ellos, se recluyeron en un palacio. Entonces tampoco se conocían las vías de transmisión de la enfermedad, y los que podían entretenían su encierro con danzas, música, banquetes y relatos moralizantes o pícaros. Yo os voy a hablar de las danzas que se bailaban en las cortes de Europa. Ya sabéis que la historia se escribe solo para los ricos y los poderosos. Hasta el siglo XV no tenemos descripciones más o menos claras de cómo ejecutar los pasos. Tan solo encontramos referencias en literatura o en las crónicas de la época. La única pista que encontramos en el Decamerón la da Boccaccio en este párrafo. Con placentero ingenio y con fiesta comieron, y levantadas las mesas, como sucedía que todas las damas sabían bailar las danzas de Carola, y también los jóvenes, y parte de ellos tocar y cantar óptimamente, mandó la reina que viniesen los instrumentos, y por su mandato, Dioneo tomó un laúd y Fiammetta una viola, comenzando a tocar suavemente una danza, por lo que la reina, con las otras damas, cogiéndose de la mano en corro con los jóvenes, con lento paso empezaron una carola. Las crónicas de la época solamente nos hablan de los festejos y de las fiestas de la realeza y la nobleza con palabras como ballare, cantare, danzare. Y en algunas crónicas inglesas encontramos referencias al mamming, el precursor de las mags en aquel país. Las mammeries eran unas procesiones con máscaras y música que acababan con danzas. Existe una crónica de una mammerie en la que bailó el futuro rey de Inglaterra, Ricardo II, y una curiosa anotación de un cronista de la época, Froissart, cuando habla de que el rey Eduardo III de Inglaterra se hizo a la mar para interceptar a algunos mercaderes españoles. Nosotros les llamábamos piratas. La crónica dice así: mientras aguardaban alguna señal del enemigo, el rey Eduardo pidió a sus trovadores que tocaran una melodía para bailar que Sir John Chandos había traído recientemente de su viaje a Alemania. La investigadora Melusine Wood cree que fue esta la primera alemanda o alemana que se bailó en Inglaterra, aunque realmente las descripciones de la danza aparecen ya en los manuscritos del siglo XVI y XVII. Resumiendo, a pesar de la poquísima información que tenemos sobre el siglo XIV, el siglo de la fatídica peste negra, sí que podemos asumir que se bailaban branles, farandolas y alguna que otra alemanda. Como veis, incluso en los momentos más duros, los personajes del Decamerón recurrían al arte para sobrellevar su desgracia. El arte, que es una de las manifestaciones más maravillosas del ser humano. En la próxima crónica os hablaré de las increíbles danzas del Renacimiento italiano.